Y por supuesto, nuestro ponente, el ingeniero Salim Karim García Xicotencatl, quien nos hablará sobre diseñar para crear futuro, mi camino en la automatización y la robótica. Bien, pues sin más preámbulos, Salim, el escenario es tuyo. Adelante. Gracias. Pues bien, primero que todo, creo que es lo que es base a todos los lugares donde hacemos y todos los lugares que visitamos y las personas que conocemos y todas las vicisitudes que nos lleguen a ocurrir es agradecer. Así que agradezco obviamente al espacio brindado por la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable. Agradezco por dos cosas. Independiente a que me hayan invitado, que la verdad es que estoy muy agradecido del espacio, el hecho de que exista para que ustedes puedan formarse como mecatrónicos es muy importante. No todas las personas tienen la oportunidad de tener un centro para formarse como ingenieros y un centro que tiene todo el hambre de crecer, que relativamente es nuevo y eso es muy bueno porque tiene las bases suficientes y sobre todo la atención de las personas indicadas para formar de ustedes una buena generación de ingenieros. Así que es muy válido agradecer la presencia de la universidad, del recinto y que me hayan invitado. También la presencia del doctor Alejandro Pedrosa Meléndez. Muchas gracias por recibirme, la maestra Paola Ninel Agustín y la licenciada María del Carmen Anaya Mora, que es quien me ha invitado. El doctor Moisés Homero. Moisés, una disculpa. No te preocupes. Pues les agradezco mucho que me hayan invitado con la intención de que les pueda pues compartir un poco de mi experiencia. Independiente a que vayamos a hablar solamente de mí, que sea como una ponencia algo egoica, es importante que deje este mensaje que es la base de lo cual quiero presentar. Que vean en mí un aliciente o alguien que pueda inspirarlos para que ustedes puedan hacer no lo que yo hice, cosas mejores y lleguen más lejos. Actualmente tienen en las manos herramientas más poderosas de las que yo llegué a tener. Tienen inteligencia artificial, ya se puede programar a través de ChatGPT y distinto tipo de herramientas que les puede facilitar la vida. Voy a sonar como si fuera una persona muy grande, pero la verdad es que no, pero en mis épocas no estaba ese rollo. En mis épocas sí teníamos que programar y casi hacer todo, devanándonos los sesos y desvelándonos para hacer que las cosas ocurran. Lo que quiero que vean es esto, todo lo que yo he hecho para hacer que las cosas ocurran. Es muy importante, y digo, diseñar para crear el futuro. ¿Por qué diseñar? Porque todo lo que están viendo, la ropa que traemos, la ropa que ustedes traen, el monitor o el proyector, esta pantalla, este escenario, primero fue diseñado, fue imaginado, fue planeado de un plano etérico para materializarlo en este estado sólido. Por eso es importante diseñar. Diseñar es la base de la inteligencia humana. Quien no diseña, quien no planea, quien no se le ocurre en cómo van a ser las causas, consecuencias, cómo moverse del punto A al punto B para generar una línea que une dos puntos imaginarios en el espacio, nunca va a poder crear la primera figura geométrica que es el triángulo. El triángulo es la base que sustenta toda la geometría con la cual estamos creando esto. Así que es muy importante que aprendamos lo que es diseñar, que es del imaginario aterrizarlo en un bosquejo, en un papel, en un software, para crear el futuro. El futuro no es algo incierto, más bien depende de las acciones y del cúmulo de acciones que nosotros estamos haciendo con la intención de forjar nuestro mañana. Por favor. Pues bien, de estudiante a ingeniero, según yo, la ingeniería se trae en la sangre. No es algo que alguien decida de la nada, voy a ser un ingeniero, o a mí me parece bien que ganan buen dinero, que es algo que normalmente y de manera tendenciosa las redes sociales bombardean las cabezas de las nuevas generaciones, que es buscar el capital, pero realmente no, el ser ingeniero es algo que se trae en la sangre. Cuando nosotros éramos chicos, espero que sea el mismo caso con ustedes, al menos de su servidor fue así, ya me gustaba romper los juguetes con la intención de preguntarme por qué las cosas son las cosas, por qué el carro se mueve, por qué mi refrigerador está generando frío, ¿por qué es que esto funciona y esto no? ¿Qué puedo hacer para hacer que las cosas empiecen a andar? Y mis papás me regañaban, ¿no? Llegaba mi papá y decía, ¿cómo crees este estéreo que es nuevo, lo acabas de romper, ¿no? Acabas de presionar todos los botoncitos, acabas de sacar un botón, acabas de quitar un cable. Pero posterior a eso yo ya sabía operar más las cosas que mi papá que las había comprado. Sabía cómo conectar el DVD, a la transición que me tocó de VHS a discos, ¿no? A disquetes.
Y después ya me pedían de niño, oye, ¿cómo se prende esta computadora y cómo se mete esta USB? O cómo pasa la transición de USB a la micro SD. Eso es algo que no se enseña en las escuelas, ni siquiera tenía una formación de ingeniero. Y espero que ese sea el mismo caso de todos ustedes. Y si no ha sido así, busquen el caso que a ustedes les alimente eso. ¿Por qué? Porque el ser ingeniero no es algo que vengan y te sienten 8 horas al día y te vengan a enseñar integrales, derivadas, programación, estática, hidráulica, neumática, etc. Ingeniero viene del ingenio, utilizar la inteligencia para resolver problemas. Toda persona tiene esa cualidad. Lo que nos distingue a un ingeniero de las otras personas que también tienen ingenio y tienen la inteligencia es que podemos unir causa-consecuencia. Como imaginar un engrane pequeño que por medio de una transmisión de cadena, de poleas, por banda, etc., puedes mover un engrane más grande y puedes mover toda una gran maquinaria. Si lo ponemos en microescala a nosotros, las personas que nos da hambre saber cómo funcionan las cosas, podemos imaginar cómo es que estas cuerdas, estos hilos imaginarios, que es el sonido con el que estoy moviendo las cosas, estos hilos colisionan uno con otro hasta generar leptones, bosones, quarks, generar muones, protones, neutrones, hasta ser el núcleo de un hidrógeno. Y cómo estos hidrógenos se van colisionando uno con otro, en esa misma cadenita de silogismo, de un engrane pequeño hasta mover un engrane grande, y van creando helios, van creando litios, van creando todos los elementos de la tabla periódica y generan un engrane tan importante que es el Sol. Y este Sol que irradia a todos los planetas y permite que existamos en un centroide gravitacional entre Júpiter y el Sol para hacer la Tierra. ¿A qué voy con esto tan micro que me acabo de ir de los átomos a lo cósmico? Que las ideas son iguales. El paso para ser un ingeniero, de un estudiante, de alguien que tiene las ganas de conocer, es precisamente eso, hilos imaginarios. La imagen de decir, yo quiero ser ingeniero, yo tengo hambre de serlo, pero no por dinero, no por reconocimiento, no por fama o inclusive por buscar un premio Nobel, simplemente por dos cosas. Una curiosidad insaciable. ¿Por qué las cosas son las cosas? ¿Por qué suceden las cosas? Eso es muy importante. Y dos, que es creo que la más importante y es lo que hace que alguien destaque sobre el común denominador, es el amor a la humanidad. Normalmente todas las personas podemos hacer robots, podemos hacer programación, podemos hacer aplicaciones, pero lo que destaca una sobre otra, porque hay muchos de estos robots y muchas aplicaciones, es cuando lo haces no pensando en tus fines egoicos, en decir, yo quiero el reconocimiento, yo quiero la medallita de lo que hice. Eso es una consecuencia de dar este paso, es una consecuencia de mover estos hilos imaginarios y generen la sonata adecuada para que quien lo escuche, quien lo perciba, diga qué atractivo es esa aplicación, qué atractivo es ese proceso, qué fenomenal está ese robot, qué buena manera de programar, qué buena manera de armar control eléctrico, o esta persona es un genio para la estática y puede hacer cosas que son increíbles. Eso es lo que destaca, hacer las cosas por amor a la humanidad. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿por qué mecatrónica? Una vez que les he compartido una serie de cosas, si se dan cuenta en esta serie de argumentos, estoy hablando desde lo que se conoce como la teoría de cuerdas, lo que se conoce como la mecánica cuántica, no es mecánica cuántica, es la mecánica newtoniana, que es la interacción meramente de estos cuerpos celestes y cómo se mueven. No me quiero meter en la cuántica porque la verdad no soy un experto y sería un mentiroso si dijera que la entendería, es bastante complicada. Pero ¿por qué la mecatrónica? Antes de estudiar esta carrera ya me había metido al Tecnológico de Puebla, Los Leones se llama, está cerca del Estadio Cuauhtémoc, en ingeniería mecánica. Pero la mecánica se limita a distintas cosas, se podría decir que es la ingeniería clásica, ingeniería antigua. Podrían ver a un Leonardo da Vinci que creó una vez un león que caminaba solo por medio de poleas y bandas. Podrían ver puentes, podrían ver diques, podrían ver estos arcos para mover de manera hidráulica de un punto a otro agua y abastecer pequeñas ciudadelas o tribus o pueblos. Eso es la mecánica. La mecánica es objetos que se están moviendo y tienen una reacción uno con otro, y se van haciendo en cadena. Después de haber estudiado mecánica, me pareció fantástico decir, puedo crear mi primer reloj mecánico.
Eso creía, claro, ¿no? Antes de entender lo que era una corrida financiera y decir, ok, quizás esa no es mi intención y no me quiero dedicar solo a crear un robot mecánico. Aparte, la mecánica tiene sus limitantes, como que una vez que lo diseñas y lo fabricas, ahí se queda. Está supeditado a las condiciones físicas que tú le vas a dar. Si esos engranes tienen esos cálculos con esos dientes, solo se va a mover dentro de los linderos de la información que tú le hiciste. Has modificado la materia, el acero, la madera, el MDF, impresión 3D, lo que hayan decidido, para que eso sea rígido y tenga un movimiento dentro de los linderos que ustedes han calculado. Y eso fue lo que para mí fue frustrante. Después pensé en la electrónica y me metí de lleno en lo que era la electrónica y los limitantes en los voltajes que había. Pero sí era bastante interesante porque era el inicio del humano jugando a ser Dios. Empezar a mover esos pequeños hilos para generar pantallas, para hacer que la luz se mueva a nuestro capricho y hacer proyecciones holográficas, comunicación a larga distancia, telemetría, televisión, internet, radio, etc. Sin embargo, la electrónica sin la mecánica pues no es nada. Podrás tener un buen nivel de electrónica, pero si no tienes un buen mecánico, no puedes hacer gran cosa. Entonces dije, súper, o sea, lo que puedo hacer es complementarlas. Y dije, voy a buscar algo que complemente la electrónica con una etapa de potencia más la mecánica. Y está la ingeniería electromecánica. Leí un poco de en esta transición de ingeniería mecánica que terminé desertando, y descubrí que la ingeniería electromecánica ya existía y está en toda la industria. Si alguien estudia ingeniería electromecánica, por lo regular se va a un departamento de mantenimiento, termina como un buen supervisor o un buen gerente. Si existe una sensación de poder hacer que muevas el espíritu de las cosas, que es la energía eléctrica, y puedes hacer que un esqueleto, que es la mecánica, camine. Pero hace falta algo, inteligencia, toma de decisiones, que las cosas tomen un buen canal. Y es ahí donde descubrí mecatrónica. Es lo que me lleva a ¿por qué mecatrónica? Mecatrónica es una carrera que está en boga. Actualmente ya se menciona que es inteligencia artificial, que es robótica, que está desplazando a mecatrónica. Pero la base es la mecatrónica. Es una implementación de distintas ciencias. Cuando las ciencias ya están llegando a su tope, cuando la mecánica llega al tope de lo que puede descubrir el humano, cuando la electrónica ya está en los linderos de la ingeniería y la física y está hablando de cosas que podrían superar el entendimiento de nosotros, es cuando necesitamos contener todo en los linderos de lo que puede ser creado. Nosotros estamos aquí como mecatrónicos para crear, para hacer que la realidad suceda. Previo a esta diapositiva les había comentado que nosotros nos dedicamos a eso, a imaginar, y todo lo que está aquí alrededor fue imaginado y después fue creado. El mecatrónico es un co-creador. No quiero divinizarnos, porque tampoco quiero que salgan así con el pecho inflado, creyéndose mini diosesitos, pero algo así hacemos, algo así hacemos. La energía eléctrica, toda la potencia eléctrica o la electrónica, es como si fuera el espíritu, es como una energía incontenible que está pululante en el espacio. El mismo núcleo del planeta Tierra, a través de la fricción de metales pesados, va generando la temperatura necesaria para tener dos cosas: una, el clima que conocemos, y dos, la atmósfera que retiene los gases que respiramos. Eso es una etapa de electromagnetismo increíble. El mismo electromagnetismo que mantiene una relación entre los planetas y sus posiciones, aunado, claro, a otras fuerzas fundamentales como la gravitatoria o la fuerza fuerte que está sucediendo en el Sol, que es por medio de la fisión y la fusión. Pero eso podríamos decir que es como el espíritu. Pero el alma, la palabra alma viene etimológicamente de anima, que significa movimiento, animación. Toda la etapa electrónica o toda esta energía eléctrica, si la quieres contener en un pequeño elemento mecánico, lo va a quemar, le va a reducir el tiempo vida o simplemente no va a tener la inteligencia para moverse. El interludio entre esta potencia eléctrica que podemos generar por medio de fisión nuclear, como pasa en el reactor de Laguna Verde, por medio de turbinas eólicas o por hidrocarburos, que es como normalmente la generamos los mexicanos, esa etapa increíble y reducir todo ese voltaje es por medio de la programación y una serie de reducciones que vamos haciendo, de bobinas, de toroides, pero el canal para darle inteligencia, para insulfar a una máquina y la máquina camine
la máquina decida, la máquina pueda tener sensores para poder ver, para poder sentir y ser como nosotros a pequeña escala, solo lo logra un mecatrónico. Solo lo logra un mecatrónico. Si existiese, quizás, soy muy osado, quizás unos me tacharían de hereje, pero si existiese un Dios, me imagino que ha de ser mecatrónico. Nada más miren las perfectas máquinas que somos nosotros. Tenemos sinapsis, tenemos inteligencia y tenemos una serie de sensores para detectar todo el espacio. Entonces, eso es lo interesante, pues lo que a mí me ha motivado a ser un mecatrónico. No solo entender por qué las cosas son las cosas, ahora hacer que las cosas sean las cosas. Programar procesos, hacer robots, hacer máquinas, hacer drones, hacer robots sumo, seguidores de línea, etc. Pues bien, esta trayectoria empieza en ferias universitarias. Creo que para saber si en verdad eres bueno en algo, no solo basta con que uno todos los días se repita este discurso motivacional que les acabo de decir, ¿no? Divinizándonos a nosotros los mecatrónicos. Más bien es midiéndote con otros. Y no hay mejor manera que primero en tu salón, después contra otros salones. Una vez que tú haces un buen código de programación, que has escogido los motores indicados, que has calculado la estática y la resistencia de materiales, si vas a poner aluminio, si va a ser fibra de carbono, si va a ser impresión 3D, si vas a poner ciertas partes con carburo de tungsteno para que aguante la dureza. Una vez que tengas una planeación y un diseño bien pensado, lo que tienes que hacer después de pensar que es bueno y creer que es bueno es ponerlo a prueba. Eso es lo que nos hace ingenieros, a prueba y error. El método científico de René Descartes es eso, una metodología que nos hace, una, descubrir los errores y dos, repetir los aciertos. Entonces todo empieza a través de las ferias universitarias, que por cierto me comentaron que van a hacer sede de una, y eso es muy bueno, ahorita tocamos ese punto. Cuando ustedes descubran que han hecho algo bueno, compitan contra su mejor amigo, no de una manera de quién es mejor o quién es peor, solo para saber si ustedes son buenos y lo que están haciendo es correcto. Después de que sepan que ustedes son buenos, busquen al que saben que es bueno del otro cuatrimestre, del otro salón, y cuando logren eso, concretar que ustedes son buenos o no, hagan equipos. Yo soy bueno en estática, yo puedo hacer una buena estructura, yo puedo hacer un buen maquinado, yo puedo hacer un buen diseño CAD, yo puedo hacer una muy buena programación, yo puedo hacer una etapa de potencia y por medio de un equipo hacer que las cosas sucedan. Una vez que se tiene ese buen equipo, una vez que uno ha medido las fuerzas con otros, es necesario romper ese huevo. ¿Cuál es el huevo en el que estamos? Nuestra universidad. Esta universidad donde uno se siente en el área de confort porque conoce el espacio, conoce a los profesores, hemos aprobado y hemos reprobado materias, yo he estado en su lugar, me ha pasado también, hemos encontrado profesores que son estrictos y otros que no tanto, pero una vez que tenemos un equipo consolidado, es tiempo de medirnos, medir si en verdad soy un buen ingeniero. Si solo voy a ser una persona que va a quitar y poner motores, no soy un ingeniero. Si solo soy una persona que va a dar control C y control V a un código sin entender cuál es el silogismo de ese código, no soy un ingeniero. Pero si yo hago las cosas y me atrevo a equivocarme sin miedo a cometer el error y después de eso lo comunico con mis personas o con mi equipo de confianza, y una vez que hemos logrado la meta de lo que creemos que es un buen prototipo, es tiempo de salir a ferias, es tiempo de buscar otras universidades, es tiempo de buscar otros campos. ¿Por qué lo comento? Porque eso fue lo que yo hice. Primeramente, empecé con... Siguiente diapositiva. Empecé con robots, que eran robots sumo, primero mini sumo, y tenía acceso a motorcitos que ya los han de conocer, que son de 1 kilo, que son unos azulitos, que son de 5 a 10 kilos, que son unos negros, que los pueden encontrar en Mercado Libre, son más baratos los de AliExpress y son exactamente los mismos, ¿no? Pero eso no es un robot competitivo, ¿no? Después dije, caray, si esto es la parte motriz, si esto es lo que va a empujar a mi motor, si es lo que va a empujar a mi robot, necesito otros motores, unos motores más fuertes. Y busqué unos motores que según yo iban a ser los mejores, que eran los del asiento automático de los carros,
Hay unos carros que les presionas un botoncito y te acerca o te aleja el asiento del volante. Yo dije, pues si puede mover una persona y puede mover el peso, es el indicado para hacer mi robot. Entonces hice ese robot, lo platiqué con mi equipo, teníamos un mecánico, teníamos un programador, un electrónico, diseñadores, todos diseñábamos, lo integramos, hicimos nuestro primer robot y nos sentíamos los mejores. Le había ganado a todos los de mi salón, con ese tipo de motores. Y dije, vaya, soy el más pro. Pero en una generación arriba de mí, apareció un chico que había metido motores de limpiaparabrisas. Y eran mejores que ellos. Su robot era más lento, pero era más fuerte. Entonces el mío no podía oponer resistencia a esa potencia de empuje. Y entonces por más que lo intentaba, nada más veía que mis pilas empezaban a arrojar humo y se me estaba quemando y todo el dinero y todo lo que yo creía que era bueno, pues no era tan bueno. Por eso es importante medirse con alguien más, buscar a otros, no cerrarse en nuestra pequeña esfera de esta es mi universidad, este es mi salón y este soy yo. Buscar a otros. Eso fue la siguiente clave, que fue lo que copié. Motores limpiaparabrisas. Pero seguía teniendo la duda, dije, a pesar de eso, este es lento. ¿Qué pasa si un robot es rápido? Y con la inercia del golpe y todo el peso que trae, pues sí le puede ganar. Y yo solo lo pensé, pero nunca lo hice. En ese mismo evento nos encontramos, no puse aquí el cartel, pero fuimos a Poza Rica, y Poza Rica son muy buenos, ellos ya han ganado mundiales de robótica. Cosas que no me tocó a mí, pero bueno, estuve con ellos en la misma selección representando a México. Y ellos tenían un robot que se movía tan rápido que le ganaba a estos robots pesados, que se podía mover de un costado, y si el robot solo se movía de manera lineal, entraba de manera tangente a la fuerza que este robot emitía, y entonces lo empujaba y lo sacaba del dojo. Y dije, vaya, la velocidad es mejor que la fuerza. Entonces seguí pensando, ¿qué es lo que hacen otras personas para brincar de pequeñas ferias a países o a estados? ¿Qué es lo que me va a hacer a mí ser de una universidad pública a competir contra alguien que es del TEC de Monterrey y ganarle? ¿Qué me va a hacer competir con alguien de la Ibero y ganarle? ¿Qué me hace diferente a mí de los otros? Porque sangran rojo igual que yo, tienen un equipo igual que yo, quizás tienen acceso a capital distinto que el mío. Pero ¿qué puedo hacer para diferenciarme de ellos? Para que después de eso mi robot brille, y no solo eso, en el mundo laboral yo también destaque. Porque no importa la estética que tengamos, el capital que tengamos, eso es lo que no interesa, lo que importa es el intelecto, ser ingenieros, porque el ingeniero lo traemos en la sangre. Entonces me quedé pensando y andaba casi necio decir, ¿cómo puedo hacer que mi robot no lo saque? Que si lo empujan de lado o lo empujan de frente no lo saque. Me puse a investigar, conocí a un chino, literalmente un chino, y él me dijo, a mí me mandan a maquilar los japoneses sus robots sumo aquí, y lo que hacen es que ponen neodimio. Creamos este primer robot que se ve de este lado. Le digo, ¿podrías salir, por favor? Y quiero que vean solo un detalle en el video. Ese es un detalle que me parece interesante por mostrar. Va a ser la red de internet. A la línea del video, sí. O regresa a la anterior diapositiva y después la siguiente y va a volver a cargar. ¿Vieron eso? Cuando lo intenta poner, cuando se está intentando poner ambos, lo que hace es que nos gana la fuerza, porque toda la parte de abajo la colocamos con imanes de neodimio. Después de eso, bueno, nuestra red no es muy buena, pero bueno, la cosa es que cuando lo quiere quitar, cuando lo queremos mover, no se puede, y casi tengo que hacer este esfuerzo, porque teníamos toda una placa de imanes de neodimio. La placa la habíamos cortado, la había primero mandado a hacer en CNC, pero el CNC tiene una desventaja, que cada vez que quieres hacer un ángulo a 90 grados va a dejar un radio, porque las brocas son redondas. Entonces los imanes no encajaban bastante bien, se botaban. Al momento de hacer esos prototipos me pasaba ese tipo de cosas. Se me aferraba tanto la lámina que cuando yo quería levantarlo a veces le arrancaba el ladito del robot, ¿no? Y decía, ching, pues ya me quedé afuera.
pero es a prueba y error, Y eso solo lo pasé mediante ir a distintos torneos de robótica, hasta que comprendí que lo que necesitaba era corte por chorro de agua. El chorro de agua sí te puede hacer bien a 90 grados, puedes mandar a hacer, si después alguien se anima, claro, les paso los contactos. En Jalisco te fabrican los imanes de neodimio y los hicimos a la medida necesaria, calculando la fuerza que pueden emitir ellos con respecto a dos fuerzas, la de nuestros motores y la de nuestra caja de engranes. Ok, siguiente diapositiva. Bien, ¿por qué es importante esto, lo de medirse con otras personas? Si se dan cuenta, les acabo de ahorrar una serie de años de bagaje cultural, de pruebas y errores, de cambios de motores y distintos cálculos que me hicieron llevar a tener un robot de talla internacional. Cuando fui teniendo contacto con otros roboteros, entendí distintas cosas que son muy importantes para la creación de un robot ya que puede competir o que puede medirse contra otros países. La mecatrónica está compuesta obviamente por la mecánica, por la electrónica, por la programación, y en conjunto todas estas hace que el robot esté vivo. Hay cosas que son muy importantes. Número uno, la estructura. La estructura no la planeamos sólida. Muchos hacen estructuras sólidas de aluminio, maquinan un solo bloque y les queda bastante pesado. Pero ¿cuál es la desventaja de hacer un robot muy pesado? Una, te va a quitar velocidad, y dos, te va a quitar espacio para meter más elementos. ¿Qué son los elementos que necesita un buen robot para hacer bien su trabajo? Sensores. Entre más tengas un área de sensado, más puedes detectar al enemigo, al oponente, al producto o la función que requiere hacer, o inclusive si llega a entrar en fallo, es mediante los sensores que te avisa que ha estado en fallo, ¿no? Porque dices, el sensor A, la señal B, ya no tiene retroalimentación. Entonces es muy necesario pensar en una estructura ligera para que puedas llenar de los otros elementos que son óptimos para el buen funcionamiento. Lo que nosotros hicimos es investigar algo llamado diagramas de Voronoi. Pueden buscar lo que es un diagrama de Voronoi. Básicamente es llenar de hoyitos un espacio. Actualmente ya hay puentes, hay prótesis, hay inclusive férulas para personas que se han estimado que poseen estos diagramas de Voronoi, que en vez de que sea todo el yeso corrido, está lleno de hoyitos. Esos hoyitos, ¿qué generan? Dos cosas: que cuando algo golpee, la carga de esfuerzo sea distribuida, entonces no se va a quebrar. Eso mismo lo implementó Volvo en sus carros y Mercedes-Benz, y carros deportivos, superdeportivos, Ferrari, Lamborghini. Por eso cuando un carro deportivo choca, en vez de que le pase algo a la persona que va conduciendo, toda esa carga de esfuerzos va distribuida a través de esos diagramas de Voronoi, a través de esos pequeños agujeros, que todos deben de acabar en puntas redondas, ninguno debe de acabar en aristas. Entonces el robot lo que tenía es que en sus laterales tenía una serie de hoyitos con formas abstractas, como si fueran manchas hechas de maquinado. Entonces cuando un robot lo golpeaba, podía soportar el impacto. No se movía porque estaba bien aferrado con imanes de neodimio, y aparte la carga, la distribución del peso y de los newtons que eran aplicados, pues era tan bien equilibrada que no se rompían los robots. Los robots se rompen, las velocidades que alcanzan son increíbles. Más adelante les mostraré cómo es que queda ya un robot de competencia. Quiero seguir hablando de estos aspectos técnicos, y la verdad es que quien quiera tomarlos para lo que se avecina con ustedes, se pueden acercar o inclusive los pueden copiar. El otro secreto que es muy importante es la caja de engranes, la relación que van a decir. Si lo vas a hacer muy pesado, si lo vas a hacer muy aferrado al metal, lo va a hacer muy lento, y al hacerlo muy lento va a no va a tener fuerza de empuje, pero va a ser demasiado lento. Y el otro, que va a ser muy rápido, no va a tener tanta fuerza de empuje. Entonces la caja de engranes tiene que ser el perfecto equilibrio entre velocidad y fuerza. Esa caja de engranes tiene que estar totalmente en relación a sus motores. Los motores que nosotros descubrimos y utilizamos los exportamos de Suiza. Obviamente para esa etapa ya teníamos una serie de patrocinadores que tuvimos que tocar puerta por puerta y decirle a cada uno de estos, inclusive al rector de mi universidad,
a través obviamente de haber traído diferentes diplomas, de haber ganado en distintos eventos, que quería el patrocinio de estos motores. Estos motores son Maxon. Como les comentaba, más adelante les puedo compartir las fichas técnicas y todos los datasheets de este tipo de elementos para que puedan replicar un robot de ese nivel. La relación entre los Maxon y nuestra caja de engranes era lo que permitía tener un buen agarre de los imanes contra la base y una buena velocidad para poder atacar a otro robot. El otro punto que es muy importante son los ojos, la capacidad de conmutación. Cuando ven a boxeadores, lo que diferencia a un buen boxeador de un mal boxeador son los reflejos. Ha habido distintas peleas donde ven distintos estilos de pelea. Ahorita hay uno que está de moda, que es el Canelo Álvarez, que si ven su trayectoria, cuando era nuevo, lo que hacía era pegar duro, como mis primeros robots. Tenían unos motores toscos que golpeaban duro, pero no eran tan inteligentes, no eran tan rápidos y eran un poco torpes. Y cuando un robot tenía buena inteligencia, pues le ganaba a este robot. ¿Qué pasa cuando el Canelo, estás viendo la trayectoria de este boxeador, se empieza a hacer muy bueno, empieza a tener distintos entrenadores, empieza a tener mejores reflejos, mejor entrenamiento? Le pegaban y esquivaba, le pegaba y esquivaba. Los sensores en nuestro motor es lo que nos va a hacer, la capacidad de tener reflejos, la capacidad de poder ver, la capacidad de poder esquivar y quitarse. O en el caso necesario, si estamos hablando de un proceso industrial, la capacidad de verlo para tomarlo, quitarlo, evitar chocar o poder ensamblar. Entonces, la conjugación o el secreto que nos hizo llegar a un robot sumo en Japón, que es el Mundial de Robótica, son estas. Sensores, les recomiendo la marca Keyence, son los que tienen la mejor manera de conmutar, o son los que son más rápidos para la conmutación. No les recomiendo Arduino, es más lento que un PIC. Esos milisegundos que puede ganar entre un PIC y un Arduino va a ser suficiente para que otro robot les gane. Si ustedes pueden hacer su propio ensamblador y pueden hacer su propia tarjeta, es sinónimo de tener un cerebro más rápido que el del otro. Sensores Keyence, hacerlo todo en PIC, ustedes creen sus propias tarjetas. La relación de engranes, la que yo utilicé fue una 40-2, pero eso va a depender mucho de cómo ustedes planeen su robot, la relación de engranes. Imanes de neodimio en la base, si tienen la capacidad, en vez de hacerlo de aluminio, el mío era de una aleación de AL6061. Normalmente hay diferentes aleaciones de aluminio. AL6061 tiene la suficiente dureza para no deformarse con golpes, pero lo suficientemente blando para ser ligero y poder moverse rápido. Y los motores, esos son muy importantes, son motores suizos, se llaman Maxon. Posteriormente son brushless, posteriormente les paso la datasheet, por favor. Pues bien, todo esto que les he comentado, aquí lo pueden ver. Estas fotos son inéditas, lo digo así sinceramente, son inéditas, nunca las he mostrado a nadie. No ha habido nadie ni en Puebla ni en Ciudad de México que pueda hacer esto. Nuestro robot fue tan bueno que pudimos ganarle a Ciudad de México, al IPN, arrasamos con ellos, le ganamos a bastantes de Veracruz, los de Veracruz son muy fuertes, los de Poza Rica, le ganamos a TEC de Monterrey, le ganamos a Ibero, a VP, hemos casi aplastado a la mayoría de los que eran roboteros aquí en México, en la región y en el estado. Lo que les comentaba en esta diapositiva, todo esto es AL6061. Los cortes que están viendo en la base, no todos son para imanes. Los que son para imanes son los importantes. Estos cuadraditos. Esto es una base para una navaja. Esa navaja, sí o sí, tiene que ser de carburo de tungsteno. Sí o sí. La pueden poner de otra cosa, como D2 o H13. Son aceros bastante duros. Pero ¿cuál es la diferencia entre el tungsteno y estos otros aceros? Que cuando le pegan no se rompe, no es cristalino. Su nivel de ser cristalino le permite por dentro ser dúctil. Por toda la parte de afuera está endurecido, pero por dentro es dúctil. Significa que cuando se le pega a nivel molecular, esto van a hacer las moléculas, van a entretejerse. Eso le va a permitir no romperse. Cuando un metal está endurecido totalmente, se hace tan cristalino que cuando le pegan, se separan esas moléculas y se puede romper. Aquí la navaja debe de ser de carburo de tungsteno. Todo esto es para que cuando pegue el robot
que está adherido con imanes levante al otro robot. Sugerencia de sensores. Este tiene un sensor atrás para detectar la línea de tope, de fondo. Cuando llega el robot en la parte de atrás, obliga a hacer una secuencia de giro de los motores para que se voltee. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un robot que viene de frente y tienes dos llantas, una que está girando hacia este sentido y la otra al otro, tu robot lo que va a hacer es quitarse. Esa señal la da el sensor que lleva aquí atrás. Al tocar la línea del dojo, cuando viene tu robot al ataque, se echa totalmente hacia atrás porque entró en el campo de sensado, que está sensando, estoy viniendo, que viene hacia mí, viene, y me voy echando hacia atrás, estoy corriendo, pero en verdad no me estoy corriendo, me estoy quitando. Sensa línea blanca, entra la condición de que si sensas línea blanca con esto, tienes que girar a izquierda o a derecha. Gira mi robot y el otro se sigue. O si se sigue y el robot del oponente tiene sensor al frente que detecta la línea, tú ya lo tienes en tu campo de ataque y empujas. Eso es muy importante. Otro punto que es importante del robot. En las esquinas también tenía carburo de tungsteno. Eso que hacía que cuando la navaja de los otros robots pegaran, se iba achatando, se iba rompiendo, se iba deshaciendo, porque el carburo es demasiado bueno, es demasiado duro. Estos son los Maxon que les digo. Este es el código 148867. Esto es en Suiza. Esa es mi relación de caja de engranes, y en la imagen superior son todos los sensores Killiams, que son los que son mejores para conmutar o los que tienen mejor relación entre electrónica y mecánica. Significa que inmediatamente van a sensar, inmediatamente va a actuar. No van a tener esos microsegundos de delay entre el comando que ustedes programaron y el sensado que va a hacer. Para reducir, esto es solo la estructura principal. Aquí es donde van colocando los motores. Estos huecos que ven es lo que les comentaba que son los diagramas de Voronoi. Todos acaban en forma curva, a excepción de este. Para que el golpe, cuando sea frontal, haga una distribución de peso y de cargas en ese sentido. En la parte superior ya implementamos lo que es pura impresión 3D en PLA, porque es la más ligera. Acá se puede ver que ya tiene todos sus imanes, estos imanes redondos al frente. Y pues básicamente esto es el secreto de un robot de competencia. Si ustedes pueden googlear, si pueden buscar en YouTube, casi todos tienen el mismo concepto. Hay unos que le agregan unas banderitas. Esas banderitas son pues para mentirle al otro robot. Que los dados, ¿no? Exactamente. Confunda los sensores. Exactamente, confunda el sensor. Lo que hace es que lo baja, el otro sensor piensa que está ahí, y entonces la levanta y se sigue derecho. Eso también es un caso de programación muy importante. Ustedes tienen que hacer una secuencia de repetibilidad, que lo que se está sensando continúe. En su código es muy importante que pongan eso, que ustedes pueden poner durante cierto tiempo que sigue existiendo, que esté presente. Si está presente, yo me estoy acercando a toda velocidad, pero si deja de estar presente, me tengo que detener, o tengo que ejecutar secuencia de giro o de giro. Eso es muy importante que lo pongan. Siguiente diapositiva. Pues sí, eso ya es así se ve un robot de competencia mundial. ¿Se puede repetir? Sí notan exactamente cómo cuando tiene todas esas secuencias que he platicado, las tiene en segundos, se viene hacia él y se echa hacia atrás, se quita, gira, pega de un costado. Si el otro le pega, el otro lo levanta, porque está bien afianzado hacia el suelo. No está en cámara rápida, de hecho vean cómo caminamos, estamos nosotros tranquilos. Con ese robot pudimos ganarle a varios que son potencia en Robot Sumo. Siguiente. Aquí es cuando ya había llegado a Japón. Estos son los dos robots que tenía. Uno se llamaba Diablo y el otro solo se llamaba X-Core.
el equipo era Exco Robotics. Estos son los que les menciono. Para este tipo de secuencias deben de todo el tiempo estar sensando presencia y deben de estar haciendo un mapeo de esa presencia. Si pueden implementar inclusive que tome la decisión de está o no está, implementenlo. Si actualmente pueden meter inteligencia artificial para detectar, hay distintas cosas en el brillo. Por ejemplo, este robot es negro, casi todos los vas a ver en color negro, porque supuestamente refleja la luz y el sensor no lo puede ver. Pero ¿qué es lo que sí quiere que veas? Esto que es blanca. Si ves dos cosas blancas y ves algo negro, invierte tu programación. Dices, si estoy viendo que está blanco, que aquí no hay nada, y me aparece del lado izquierdo blanco, si me aparece del lado derecho blanco, ataco del lado izquierdo. Si me aparece del lado izquierdo blanco, ataco al negro del lado derecho. Invierto la programación con la intención de no irme con la bandera, irme sobre el espacio vacío. Perdón, ¿hay códigos de colores en el robot? No, realmente no hay código de colores. Todos optamos por hacerlo negro porque los sensores, el sensor lo que hace es una especie de eco. Envía un haz de luz y lo regresa y puede verlo a través de la refracción de luz, la presencia o la no presencia. Para evitar eso se pintan de negro. Actualmente hay una pintura negra que se puede conseguir en un laboratorio llamado Nanocor, que está en Puebla, es un laboratorio de nanotecnología. Vende una pintura que es negro total, así negro total, absorbe el 90% de luz. Se las puedo conseguir, les puedo pasar los contactos, no tengo ningún tema. Y pueden pintar su robot de ese negro total. ¿Qué va a pasar? Que cuando un sensor lo quiera ver va a ser invisible, va a ser totalmente invisible. La parte frontal, esta es muy importante, tiene que ser de lámina. Esa tiene que ser de lámina galvanizada y tiene que ser de un calibre delgado. No vayan a meter un calibre 14, son casi 2 milímetros de espesor, debe de ser mucho menos, como un calibre 19 o un calibre 20. En el dojo es toda esta área redonda que creo que ya conocen y normalmente son de metal. Si van a hacer las llantas deben de ser de uretano. Les puedo pasar el código del uretano porque tiene mayor agarre contra la superficie. Bien, las reglas. Las reglas no sé si ya las conozcan. ¿Alguno de ustedes ya ha jugado Robot Sumo? ¿No? Apenas, ¿ya? Yo ya. ¿Qué modalidad? ¿Madera o metal? Madera. ¿Y qué tal te fue? Fue un sexto lugar, más o menos. Nada mal. ¿Aquí mismo, interino? No. Ah, súper, ¿contra quién? Estaba yo en el ITP. En el ITP, vaya. Oye, pero el ITP nunca ha ganado uno. De hecho, No, fue la pregunta, la mesita es de madera, ¿verdad? La mesa es de acero. ¿De acero? La mesa, ¿Pero por reglamento? acero, por reglamento. Cuando son torneos interestatales o internacionales, es de acero. Cuando son torneos amateur, es de madera. Pero el torneo de este nivel es de acero. Es una placa de 1/4 de espesor y por eso lo llenamos de imanes de neodimio. Si los van a hacer de madera, también es bueno el uretano. La diferencia es que no debe de llevar la navaja a ras de suelo y la llanta tiene que sobresalir, debe de estar alzado. Normalmente estos robots están en esta manera, en forma de cuña, y están levantados hacia acá. Por eso casi todos buscan en programación meterse a un costado. Nosotros metíamos el carburo de tungsteno acá para que si llegara de un costado e intentara pegar, lo que se topara es con un acero tan duro que le rompiera su navaja. Cuando son de madera, sí tiene que estar levantado, porque la madera al tener astillas no es tan fácil rodar, y uno de metal está diseñado para estar al ras, así totalmente pegado al ras. Cuando se escucha uno de metal moviéndose, se escucha que está raspando la lámina, pero a velocidades increíbles. Cuando es de madera, no se va a escuchar nada, o el problema es que esto se va a atorar y va a levantar viruta de la madera. Pues bien, siguiente diapositiva. Y pues bien, este es el International Robot Sumo Tournament, que es ¿En Japón? en Japón, que es básicamente el mundial de robótica de Robot Sumo. Cuando empecé esta trayectoria, primero
fue en mi universidad, ganándole a los de otros cuatrimestres, a los de otros semestres. Posterior fue contra el ITP, contra la UAP, donde la UAP tiene uno bueno, pero hace tiempo desapareció, se llamaba Raúl. Contra el Politécnico de Huejotzingo, contra la UTP, contra distintas universidades, y a todas las aplastamos. Posterior de eso nos encontramos contra el IPN, contra Ibero, contra VP, contra varias. En esta trayectoria fuimos a distintos interinos, estatales, municipales, interestatales, y la primera vez que tuve la sensación de que estaba haciendo las cosas bien fue cuando gané un viaje completito, todo pagado a Perú. Cuando enfrenté a mi robot y le gané a TEC de Monterrey, ellos habían viajado desde allá a Ciudad de México, y básicamente ellos todavía estaban descubriendo lo que nosotros ya teníamos. El primer lugar era un viaje completo al torneo de robótica de Perú, y en Perú ganamos el segundo lugar. Más bien se perdió, porque el segundo lugar se pierde, ¿no? Y por eso nos fuimos a Rumania, todo pagado. ¿Por qué es esta, o cuál es mi intención de esta plática? Yo no era una persona que viviera en la opulencia o que tuviese el dinero para hacer un viaje completo a Rumania, o a Ecuador, o a Perú, o a Japón. Pero esto me hizo viajar. Esto me hizo conocer a otros ingenieros de distintos países, con los cuales todavía me escribo, con los cuales me pregunto cómo estás, y yo les pregunto cómo estás tú, cara. ¿Qué ha sido de ti? Donde me platican cosas del clima, de temblores, donde ha pasado, de hecho en 2024 unos amigos, son pareja, son unos rumanos que son un poco famosillos, se quedaron en mi departamento una semana porque querían conocer Puebla, México. Y si yo quisiera ir allá, yo sé que tengo una red de amigos que me puede recibir. Me puedo ahorrar una semana de hospedaje. Lo bonito de hacer robots son estas cosas. Número uno, te pones a prueba tú mismo. Te pones a prueba de saber si eres bueno, si estás hecho para ser mecatrónico, si tienes la madera para hacerlo, si te gusta ver hacer tus propios juguetes. Ya no somos niñitos que esperamos a que los Reyes Magos nos den los juguetes, hacemos los nuestros. Y son juguetes que también son peligrosos. Luego les cuento que cuando estaba ahí en Japón, un robot se salió y me llevaba un tenis y me cortó todo el tenis. Por fortuna no le pasó nada a mi dedo, a mi pie. Pero yo decía, eran marca Puma, yo decía que ya eran Lacoste, porque ya traía un tremendo cocodrilo así. Y no llevé otro cambio, y agarré cinta canela y lo pegué todo alrededor, y así anduve casi todo un mes en Japón. Sí, caray. Porque en verdad son peligrosos. Si se dan cuenta, todos usamos lentes y usamos guantes. Eso es una regla para evitar el corte. Si una navaja de esos o una esquirla de esas sale de los metales que se están pegando, se te puede incrustar en un ojo o te puede amputar un dedo. Ahora bien, regresando a este rollo. Paso a paso, todo es metodológico. Primero tener una idea, concretar la idea, tener el equipo para realizar la idea. Una vez que tengan el equipo para realizar la idea, medir si su idea es suficientemente buena contra otras ideas. Posterior a eso, no queda de otra más que competir. Una vez que te trepas en el tren de voy a competir contra otros, ¿hasta dónde vas a llegar? Dime qué tan grande es tu ambición. Y lo padre de todo esto es que entre más talentoso eres, empresas te empiezan a ver, te empiezan a patrocinar, te empiezan a pagar viajes y empiezas a conocer personas. Al inicio yo les decía que lo importante no era buscar la fama o el dinero. Lo importante es tener talento, aferrarse a tu talento, aferrarse al hambre que tengas de lograr las cosas. El resto va a llegar por consecuencia. Mi primer viaje importante fue Perú. Fue fantástico. La verdad es que lo disfruté mucho. Ahí sí me di el tiempo de ir a Machu Picchu, conocer otros lugares. Perú no está bonito, pero fue el primer país que conocí. Esa vez tenía una semana para conseguir mi pasaporte y lo único que tenía era un documento que decía que podía viajar a Perú a representar a México en un internacional de robótica. ¿Qué fue lo que hice? Llegar al CIS, que es donde se tramitan los pasaportes. Tarda normalmente un pasaporte en que te lo den un mes, yo no lo sabía, fue la primera vez que lo tramité. Y le comenté a la persona, quiero representar o voy a representar a México en un torneo de robótica. Y me dijeron,
me dijo muy orgullosa, ¿tú lo vas a hacer? ¿Tan chico y lo vas a hacer? Yo, sí. O sea, los que hacemos robots no somos señores grandes, ¿no? O no tenemos el aspecto de Einstein, no, o sea, somos personas así, chavos, que hacemos que las cosas pasen. Y dijo, ven, vamos con mi jefe. Se salió de su cubículo, me llevó con su jefe y dice, este joven va a hacer no sé qué de robótica. Y empezó a decir, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo llegaste? Le conté lo mismo que les estoy contando a ustedes. Y hasta me regaló dinero, me dice, ¿y cómo llegaste? ¿Quién te patrocinó? Y yo, pues nadie, o sea, yo solo estoy haciendo robots. De hecho, agarré una caja de tenis, la pegué y le hicimos una hendidura para llegar al Congreso del Estado a decir, oigan, estamos representando al Estado para llegar a un internacional de robótica. Curiosamente, varios diputados metían 10 pesitos, 20 pesitos. Pero bueno, nadie nos quita el gusto, ¿no? de haberlo intentado. Y esta persona, que la verdad es que ni recuerdo su nombre, bastante joven, quizás tenía él la edad que ahora yo tengo, ni idea. Y le dije, no, pues no tengo patrocinadores, nada más tengo el vuelo, ni sé ni dónde me voy a hospedar, y vengo a tramitar mi pasaporte porque es la siguiente semana. Dice, el pasaporte tarda un mes, pero te lo doy ahorita mismo. Se fue, se movió con unas personas, me dijo, espérate, me quedé ahí sentadito con mi botecito, ¿no? Mi carnita, a esperar qué pasaba. Llega él y me dice, junté tanto, 5,000 pesos, y me los dio. Creo que le pidió dinero a cada una de las personas que eran sus subordinados. Y me los dio así, y dije, órale, qué padre. Y mi pasaporte me lo dieron en un día. Eso normalmente no se da. Son experiencias muy bonitas. Son experiencias que te llenan el corazón y que después se pueden compartir con otras personas. Son como aventuras que se tienen. Después de ahí el vuelo, la comida de allá sí es bastante buena. Les gusta el picante igual que a nosotros. Su español es un poco extraño, pero sigue siendo español. y lo padre o lo que me llevo de allá es que conocí a otras personas que tienen las mismas ambiciones que yo. Y el hecho de que yo lo haya intentado me llevó a ese lado del mundo, a un lado que quizás yo no había querido ir, ¿no? O yo no pensaba en ir. De ahí ganamos para ir a Bucarest, Rumania. Fenomenal, la verdad es que, ¿qué les puedo decir? El país es muy bonito, es bastante frío. Fue la primera vez que en toda mi vida había visto tantas personas güeras juntas, todos, así, todos. Yo soy el frijol en el arroz, pero me parecía muy curioso y para mí era casi inevitable voltear a ver a un rumano. Hombres y mujeres, todos parecían ángeles de la Capilla Sixtina de Bonarotti. Yo decía, wow, increíble, ¿qué onda? En serio, son personas con facciones muy agraciadas. Desde los viejitos, las personas de adultos, jóvenes y todos, niñitos, parecían muñecos todos. Para mí era impresionante, la arquitectura era bellísima. Yo decía, wow, ¿no? Pues ¿qué hago acá? No solo por hacer robotitos, solo por hacer cochecitos que se andan pegando unos con otros. La verdad es que estuvo muy, muy, muy fenomenal. El hospedaje fue gratuito. Si ganan la de Bucarest, que es de las más importantes que se pueden ganar, si llegan a estar presentes en Rumania, significa que ya están dentro de las grandes ligas. Se van a enfrentar contra los de Israel, que son buenísimos haciendo robots. Si alguna vez alguien tiene la oportunidad de decir, yo puedo viajar a Israel y a conocer la industria de Israel, háganlo. En verdad tienen un nivel de ciencia increíble. Los turcos también, ¿qué onda con ellos? Son otro mundo con ellos. Tienen las ideas que tienen para programar y pedir un intercambio de código, de yo te doy mi código y tú me das el tuyo, y después le echas un ojo y te quedas de wow. Es ver desnudo el cerebro de otro humano. ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué es lo que abstrajo para que su robot tomara decisiones? Eso es muy, 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 muy padre. Ahí nos dieron el hospedaje, son de estas universidades estilo Harry Potter, ¿no? Donde todos los estudiantes se quedan en un cuarto, y nos dieron un cuarto, todo el edificio era de madera, súper elegante, no sé qué tipo de arquitectura sea, pero muy bonito todo allá. Comen bastante cosas con papas, también hay mucho vodka, carne de cerdo, y las salchichas muy parecidas a las alemanas. En Rumania estuve 3 veces, las 3 veces con el viaje pagado, las 3 veces me hice de grandes amigos, y en todas esas ocasiones siempre me traje independiente a un lugar, independiente a que ya ganaba dinero por haber ganado un lugar de eso, una experiencia que nadie me quita. Quizás ahorita yo ya no he vuelto a viajar por hacer robots, he viajado ya a nivel profesional, pero ya nadie me arrebata eso, digamos, lo bailado nadie me lo quita. A mí como me gustaría que ustedes que están
en mecatrónica, tengan las mismas experiencias. Por hacer este rollo, ahorita tomamos un break, pero por hacer este rollo de hacer robots y conocer a otras personas, inmediatamente tuve ofertas laborales en distintos países. En Japón fue la primera, que la negué honestamente. Hace rato estábamos ahí comentando unos cuantos chistes. Yo no me quedé en Japón por dos cosas que son muy sinceras. Una, la jornada laboral es de 14 horas. No existen domingos ni días festivos como en México. Qué bonito es México, la verdad. La comida no es tan buena. La verdad es que no es tan buena. El ramen de primera ocasión es delicioso, pero después ya es de que el ramen. Es como comer tamales con champurrado todos los días. Y ese fue uno de los factores que hizo que no me quedara, a pesar de que era un trabajo muy atractivo. Posterior a eso conocí unos alemanes, mi actual pareja es alemana, y viajo casi 2 veces por año ahí a Alemania. Y todo fue por hacer robots. Me empezaron a reconocer como alguien que hace buenos robots, como alguien que puede entender el código, más que entender una computadora, ver el proceso y decir, está pasando esto por X, por Y, por B, cambia esto, mueve esto. Y eso me pasó precisamente por no tener miedo a equivocarme, por no tener miedo a tener un inglés mexa, porque así me dicen, y que no me molestara que en otros países me dijeran, en vez de Salim es mi nombre, en vez de eso me dijeran tequila, tortilla o piñata, ese era mi nombre. En Japón todos me decían tequila, y ya yo sabía que era yo, ¿no? En Alemania me decían tortilla, yo era tortilla, decían tortilla, así hablan los alemanes, tortilla, y yo, hello, y ya, no me iba con los alemanes. Piñata fue por unos españoles que andaban echando cotorreo con unos gringos, y hablaban de que la fecha más importante de México era el 5 de mayo, y yo, qué bonito, yo soy poblano, chingada, el 5 de mayo es nuestro. Pero la fecha más importante es la independencia, ¿no? Pero el 5 de mayo en Estados Unidos acostumbran a romper piñatas, y como yo era mexicano, pues yo era piñata, ¿no? Lo bueno es que no me agarraron a palo. Pero bien, entre todo esto, entre todas estas competencias, no solo existe la de Sumobot, también he participado en Seguilíneas. La de Seguilíneas están los clásicos, que son como unas tortugas gigantes que nada más tienen 2 sensores que están poniendo y se va moviendo hacia el robotito, ¿no? Vas llevando tu robotito y nada más vas viendo que se va moviendo así de un lado a otro, y aquí va la línea, ¿no? Y la va intentando censar. Para evitar ese tipo de bamboleo, se hace con una diadema llena de sensores. Ya no necesitas que se vaya moviendo, porque la línea va quedando en el espectro de algún sensor. Lo importante en esto, si quieren competir, también hay a talla internacional, es el centroide, que es el punto donde toda la gravedad o todo el sistema del robot se concentra, todo el peso, toda la masa acelerada. Es eso, toda la masa acelerada del robot se concentra. Este balín nada más es por eso, para el centroide gravitacional del robot, y pudiera empujar a gran velocidad sin necesidad de que se salga de la línea, se evita el salido de línea obviamente con la diadema, y pueda seguir moviéndose sin ser inestable, porque usualmente nada más se llevan 3 llantas estos. Hay unos que lo hacen de 4 llantas, o hay otros que solo lo hacen de 2. También llega a ser el de 2 llantas, pero a mí no me gustó mucho. El de 2 llantas no tiene soporte acá, básicamente dejas que los ojos miren y que vaya empujando. Siguiente diapositiva. Este no tiene llantas. Estas son de uretano. Al igual, no recomiendo meter Arduino. Es muy bueno Arduino, la verdad es que Arduino es como una andadera para programar, pero hay que soltar la andadera. Y hagan sus propios PIC. Si ya tienes un nivel de programación y dices, ¿sabes qué? Lo mío va a ser programar, aprende la Vue, eso es base. Pelecero, ser un pelecero. Saber qué onda con IA y hacer tus propios PIC. Si haces tus propios PIC, puedes desarrollar tu propia tecnología que después puedes vender a la industria. Esto es un velocista. ¿Qué diferencia hay entre el otro? Pues ya está un poco más planeado, todo es una tarjeta que ya se mandó a hacer, hay distintas empresas que las mandan a hacer, las más baratas son chinas, pueden buscar en AliExpress, la verdad es que sale muy económico, tienen bastante tiempo para prepararse, ya sea para un examen o para una competencia, pero les recomiendo más las competencias. No es nada contra ustedes, profes, pero en las competencias es donde se llena más el corazón de saber que estás haciendo las cosas bien. Siguiente diapositiva.
Esto es un velocista. Se trabó un poquito, solo hay que esperar. Sí, quería que lo vieran porque es uno de los... Sí, lo bueno es la velocidad a la cual lo hacen. Es bastante complejo el circuito, pero lo hace una muy buena velocidad. Hay algo, la tecnología de un seguilíneas es muy importante. Las primeras empresas automatizadas, totalmente automatizadas, es por medio de seguilíneas. En Audi ya pueden encontrar grandes seguilíneas. En Volkswagen hay pocos, dependiendo de la línea. Pero hay distintas empresas que ya, en vez de llevar montacargas, son grandes seguilíneas que están llevando cosas de un lado a otro, abasteciendo. El primer carro que llevó tecnología utilizada en un seguilíneas fue la Juke de Nissan. Se van a preguntar en qué. Lo que tenía la Juke es que compensaba la velocidad de giro en las curvas para que no se saliera. ¿Qué significa? Que si tú estás dando una curva a alta velocidad hasta este sentido, la velocidad de las llantas que están de este lado es distinta a las que están afuera y te estás sometiendo a una fuerza centrífuga. Significa que puedes salirte de la curva. Para evitar eso es un código de PID, el proporcional integral derivativo, en el cual lo que hacen es compensar el giro de las llantas para no salirse de la línea cada vez que hace una curva. La diadema también permite que en el cruce de líneas pueda detectar la línea que tiene que seguir en vez de salirse y ir a otra. Eso es muy importante. Después de que lo hizo la Juke, lo hizo Audi. Y entonces actualmente muchos de los carros tienen esa tecnología. Se compensan en cada curva, compensan la velocidad de giro de la llanta que va por fuera de la curva. Si vamos a dar la curva a este lado, compensan la velocidad de este lado. Entonces hace que tu carro sea más estable o que no sientas una curva. He tenido la dicha de manejar algunos carros bonitos, esos deportivos alemanes, y son bastante buenos. Y ahora entiendo por qué son caros. Puedes dar una curva en 160, 140, 180. Lo más que da una curva es en 180. Y el carro lo compensa totalmente. Sientes el peso, sientes cómo baja la velocidad, sientes cómo inclusive la aceleración del lado externo a donde estás girando el volante se va compensando y vas sintiendo, en vez de que el peso se recargue, te va jalando hacia el otro lado. Es como si fueras casi en línea recta, pero vas en una curva. ¿Tendría que ser eléctrico? Sí, usualmente son suspensiones eléctricas, es lo que hace para ir compensando el lado. Pero esto que les comento lo pueden encontrar ya en la red. En serio, no quiero sonar como si yo fuera alguien muy, muy grande, pero en mis tiempos no había código de PID para seguidores de línea. No había códigos de estas maneras, no había esas cosas. Lo que desarrollé en su tiempo fue bastante bueno porque éramos de los primeritos en hacerlo. Y lo que estoy intentando hacer es algo que hizo precisamente Japón. Después de que en Japón cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, toda la gente murió y nacían enfermos con cáncer por exceso de radiación. Hay algo llamado la generación cero. Todos juntaron su poco dinero, y a los niños los educaron con una manera. Tener memoria fotográfica, no creo que lo vayamos a hacer ahorita, pero lo importante de eso es que les transmitieron todo el conocimiento que debía de tener un universitario a un niño. Y después esos niños, que era la generación cero, las mandaron a grandes universidades con la memoria fotográfica para piratearse todo. Ves un motor, desarmas el motor y llevas los planos en la cabeza. Regresas a Japón y a mano me dibujas todo el diagrama, y ahora yo, empresa china, voy a copiar esa tecnología alemana, suiza, americana. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer con esto que les estoy transmitiendo? Como si ustedes fueran una generación cero. No es necesario que se quiebren la cabeza tanto. Acérquense a mí, no voy a tener ningún problema en decirles qué y cómo hacerlo para más rápido llegar a los lugares que yo llegué. Y no solo eso, quiero que lleguen más lejos. Yo no llegué al mundial, yo llegué al mundial, pero no lo gané. A mí me descalificaron, me descalificó Rumania, que son muy buenos. A mí me gustaría que algunos de ustedes digan, yo conocí una vez a Salim y gracias a lo que me dijo, yo lo mejoré y ahora yo gané.
Y salí igual que él en TV Azteca, igual que él en ponencias y este rollo, ¿no? También llegué a ser robot armador de laberinto. Ese también, las competencias de estos son muy buenas. Es un videíto igual, creo que no se anda reproduciendo, pero es un poco más lento. A pesar de que son más lentos, a mí me fascina esto, porque requiere más coco. Implementar la memoria para que tu robot vaya dibujando un mapa, se vaya ubicando él solito, vaya diciendo por aquí ya pasé, o que vaya haciendo una ecografía con los sensores ultrasónicos, manda el sonido, va rebotando el sonido, pero cada vez que lo va haciendo va guardando la memoria de todo eso, y al almacenar la memoria de por dónde ya ha pasado, puedes armar un laberinto más rápido que otros robots, o que simplemente un robot que no está diseñado para eso. Entonces, son competencias más lentas pero muy interesantes. Si puedes hacer que un robot pueda tener memoria, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Cada vez es menor. Lo que a nosotros nos hace tener experiencia o ser inteligentes es la memoria. Entre más, la inteligencia es esta cualidad de poder comparar asuntos para resolverlos, desde un plano hipotético hasta planos ya existentes. Si logras que tu robot pueda construir un laberinto, significa que ya estás muy cerca de alcanzar primeros logaritmos de inteligencia. Pues bien, no es tan maravilloso, les digo, las competencias son más lentas, pero se trata de ir construyendo el mapa por el cual se está moviendo. A grosso modo, esa fue toda mi experiencia haciendo robots de manera académica, dándome topes, dándome buenas experiencias, a veces desvelándome, a veces me ganaba más la pasión por estar en un concurso que responder en una materia en la cual quizás sí tenía que responder, y sin embargo pues aquí estoy, ¿no? Hice que las cosas sucedieran. Aún así ese gusanito se quedó dentro de mí, porque parece ser que cuando egresamos esta fantasía de crear cosas se acaba. Dices, rayos, ya viajé y ahora viene el mundo de hacerte responsable de la persona más importante en este momento para ustedes, que es ustedes mismos. Todo lo que están haciendo se les agradece al plantel por brindarles los conocimientos, se les agradece a ustedes por tener la curiosidad, pero en especial a los papás que están haciendo un esfuerzo para que ustedes estén aquí presentes, para que yo esté aquí presente, para que todos estemos presentes. Pero cuando egresamos, parece ser que eso ya no existe. Ya no podemos cometer errores en el mundo académico, ya no podemos competir contra otras personas porque ya existen gigantes de la industria. Y uno se pregunta, ¿dónde queda ese gusanito de querer seguir creando? Al inicio de esta ponencia yo les dije que lo importante era diseñar para que de la imaginación pases a hacer las cosas. Y hay un punto muy importante que, independiente a la perseverancia, es hacerlo por amor a la humanidad. Si tú le pierdes el amor a la humanidad, te conviertes en un robot. La diferencia entre un robot y nosotros es que nosotros sentimos, como los nervios que sentí cuando decía me voy a subir frente a todos estos chicos a hablar estas cosas, ¿no? Un robot no lo siente. Si programas un robot se va a subir y va a llegar y te va a decir y se va. ChatGPT no siente, solo hace un algoritmo de lo que quieres escuchar y de lo que quieres leer, pero no es algo objetivo, es muy subjetivo. Por eso quizás las IA no son tan útiles para la psicología. Lo que a mí me hace mantenerme vigente es precisamente la siguiente diapositiva. Este es un respirador que realicé a bajo costo. Actualmente, si googlean mi nombre, aparece dos cosas. El primero es mexicano en el Mundial de Robótica en Japón, y el segundo, cuando era el tiempo del COVID, me enteré que un político iba a emitir $300 millones para la compra de respiradores porque muchos mexicanos estaban muriendo. Y yo sí me preocupé, dije, pues caramba, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? Y es lo que hice, un respirador a bajo costo, que no es gran ciencia, es un PIC, un motor NEMA, y estas son de las bolsas que utilizan los paramédicos cuando una persona se queda sin oxígeno. Agarré Google y busqué la frecuencia respiratoria, y justo lo que hiciste con la mano, es lo que hace. El robot con el tornillo sin fin lo que hace es que está empujando la bolsita y se lo ponen a alguien y puede respirar de manera artificial. Por eso comenté que lo importante es el amor a la humanidad.
si quieres seguir inventando cosas, si quieres seguir haciendo cosas, si quieres seguir ser co-creador, pues encontrar en todos lados, solo es cuestión de observar algo donde la mecatrónica cabe y le puede mejorar la vida a otra persona. Por este proyecto me entrevistaron en TV Azteca. López Gatell en sus mañaneras me mandó saludos. Salí en diferentes periódicos. Políticos me ofrecieron dinero, al cual todo le dije que sí. Así que creé tantos respiradores que estaban a la venta a un bajo costo, eran 5,000 pesos cada uno, y después fui a Ciudad de México y me robaron. Me abrieron la camioneta y me robaron todos en Ciudad Neza. Me robaron varios de estos. Con unos amigos que he conocido, cercanos, empezaron a perifonear y a decir que se habían encontrado esta tecnología, que se habían encontrado estas cosas. Y curiosamente fueron los mismos pacientes los que dijeron, marcaron y dijeron yo tengo uno, y me hablaban a mí, y entonces yo iba a ver quién era la persona, y eran casos que enternecían el corazón, que a cualquiera lo conmovían. Este fue el primer caso de una persona que dijo, yo tengo el respirador. Llegué con policías y con patrullas, de primero estaba molesto e indignado porque perdí capital, y además de eso porque mi intención sí era que muchas personas que lo necesitaran lo tuvieran, no que me robaran. Qué feo, ¿no? Que cuando hay una contingencia médica, alguien le robe. Imagínate que tienes poco dinero para venir a desayunar en la universidad y alguien te roba. Todos estábamos con bastante necesidad en tiempos de pandemia y de repente me abrieron la camioneta. Subimos y era un edificio en un lugar que le dicen en Ciudad de México El Hoyo. Son distintos edificios horribles donde hay mucha delincuencia, y era una persona de la tercera edad que vivía en un cuarto de servicio hasta arriba de los departamentos. Llegamos y el olor era a orina. Tenía pilas y pilas de periódico porque el señor sobrevivía de eso, y él padecía de apnea del sueño, que cuando se quedaba dormido dejaba de respirar. Y me dijo el señor que gracias, que por la maquinita ya no tenía eso. Y casi lloro. Toda la escena me conmovió demasiado. Le dije, gracias por decírmelo, porque sé que mi invento funciona, que ni es tan mío, no es gran ciencia, debe de haber muchos de estos respiradores en la red. Pero me llenó más que otra cosa. Ayudé a una persona que sí lo necesitaba. Quédeselo, es de usted, que le dure mucho. Y si necesita algo, cuente conmigo. Si una refacción, si se le rompe algo, porque eran de impresión 3D, no dude, este es mi número, como sea, contácteme. Y poco a poco fui descubriendo casos así, personas de la tercera edad, niños con problemas de respiración, y otros más aparecieron tirados ahí en una bodega como clandestina, pero ya destruidos. Los pocos que quedaron y que las personas usaron, para mí fue algo muy bello, porque no hacemos máquinas para sentirnos los más listos, no hacemos robots para decir yo soy mejor que tú, los hacemos para hacernos la vida más fácil. Para eso son. No son para sentirnos más que otros, porque mi sangre es roja igual que la de todos ustedes. Si me levanto de la cama y me pego en el dedo chiquito del pie, me va a doler demasiado, se los juro, igual a ustedes. Somos lo mismo. Tenemos diferentes características, pero somos lo mismo. Y hacemos estas cosas, nos hacemos mejores como ingenieros por empatía, para que un proceso sea más fácil, porque hay personas que no tienen la dicha de estudiar como todos nosotros y van a estar parados 8 horas frente a una máquina. Qué cansado para la espalda, qué cansado para los pies. Nuestra misión es hacer para estas personas la vida más fácil, hacer que el confort de la tecnología esté para todos, que podamos ayudar a más personas. Siguiente diapositiva, por favor. Y en la evolución, que eso es lo más reciente, hice prótesis biónicas. Esta imagen de esta prótesis muchos la han visto en la red, porque esto es de código abierto. Actualmente hay una empresa llamada Prime for Health, o P4H, que enseña cursos de biónica. El dueño de esa empresa y yo somos de la misma generación. No existía esa empresa y los dos estábamos aprendiendo a hacer lo mismo. Prótesis biónicas.
Y tuvimos esto es un diseño alemán que ellos lo regalaron para que las personas que tuviésemos el hambre de hacer prótesis biónica la desarrolláramos. Siguiente diapositiva. Como ustedes ya saben, hay distintos niveles de biónica. Hay unas que son invasivas, en las cuales se tiene que abrir la carne para detectar los nervios que todavía están vivos. Hay otras donde se tiene que abrir el cráneo para acceder a estos nervios, leer la sinapsis. Hay un barrido de frecuencias de series de Fourier para detectar todas las frecuencias que tenemos en el cerebro. Estuvo bien curioso, cuando estaba en esta especialidad de biónica, nos hablaban de cómo la sinapsis genera un pulso electromagnético para comunicarse una con otra y va enviando un paquete de fotones, y que ese paquete de fotones sobresale del cráneo. Y entonces un compañero que era un poco hippie le pregunta, sí, la verdad es que era bastante hippie, le pregunta, ¿entonces la telepatía es real, profe? ¿Sí tenemos poderes? Y dice, pues algo así, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. El humano, cada vez que piensa e imagina cosas, está creando imágenes, pero esas imágenes no tenemos los transductores para poder codificarlas, pero lo que sí podemos hacer es tomar esas señales eléctricas para mover motores, y por eso están los sensores bioeléctricos, que es lo que miden estas señales para lograr que se muevan las cosas. Después de ese curso de robótica, o más bien de esa especialidad de biónica, hice pruebas. ¿Podrías intentar reproducir el que está en la esquina inferior derecha? ¿Podrías subirle al audio, por favor? ¿Tenemos audio? Sí. No, está bien. Lo que quería que se escuchara en esto es porque este paciente es un señor que era cargador, que perdió su brazo en un accidente de carga en un tráiler, perdió su brazo. Y fue con su hija a probar esa prótesis. Y entonces la niñita dice, ¡oh, sí pudo! Y lo dice en ese audio. Y en serio son cosillas que... Son esas cosas las que nos llenan como ingenieros. Está bien cool, son un poco de las máquinas que he hecho. Eso es en la hora, ¿no? Pero más para atrás. Esa es la magia de la diapositiva, ¿no? Sorpresa. En la parte inferior está el... No lo vean, ¿no? Es esa. En la parte inferior, expandir. Ya, sin audio, está bien. Bien. Él se llama Alejandro Iniesta. ¿La anterior? ¿Así? ¿Otra anterior? Ahí. Él se llama Alejandro Iniesta. Una vez estaba por Plaza San Pedro, bueno, les voy a comentar, una vez que había aprendido a hacer biónica, buscaba personas que no tuviesen un brazo, y encontraba muchas personas pidiendo monedas en el centro de Puebla. Y yo sí les decía, oye, yo hago prótesis, ¿me prestas tu no brazo para que yo te dé un sí brazo? Es que es complicado, ¿cómo me vas a decir, no? Y pues ya me decían, no, pues va. Y les hacía las prótesis de impresión 3D, y yo mapeaba dónde tenían sus nervios, los nervios vivos, les preguntaba qué puedes mover, ¿no? Porque a veces pierden el muñón y este muñoncito lo pueden mover tantito, pueden moverlo así. Entonces vas palpando hasta qué parte, o sea, si pierden la mano, estos músculos de acá están vivos, y entonces de ahí se puede tomar señales. Si pierde todo el brazo, se puede tomar de estos de acá. Si pierde todo, se toma de la zona de atrás, del omóplato y del pectoral. No, si quieres medio perfecto. Bueno, la cosa es que lo que hacías con estas personas, que estoy muy agradecido con ellas, es que tenían la confianza de brindarme su cuerpo, literalmente. Y yo aprendía a mapear los sensores y le regalaba la prótesis, así de quédatela, ¿no? Un cambio, por ti yo aprendí esto, ahora tú quédatela. Él fue mi primer paciente real, inclusive cliente, se llama Alejandro Iniesta. Iba caminando por una plaza de Puebla y vi a este señor, muy buena onda, muy risueño, pero iba sin bracito, ¿no? Así caminando, y le digo,
oye, yo me dedico a este rollo y estoy por evolucionar este tema. Yo le estaba dando a impresión 3D, que es el de código abierto. Si quieren se los paso. Viene con el código, viene con los sensores, viene con la mecánica y todos los planos para que la puedan replicar cuantas veces quieran. Pero después de este rollo yo hice esta. Esta es de fibra de carbono. Como yo ya me casé con los motores Maxon, en las falanges estoy metiendo motores Maxon. Eso hace que la mano pueda tener un movimiento independiente de los dedos en cada una de las falanges. Y a diferencia de las de sensado bioeléctrico, esos sensores, una, son caros y dos, tienen un límite de vida. Entonces eso hace que la persona no le solucione su problema, más bien lo haces como dependiente de ti. Entonces no hice sensores bioeléctricos, hay unos botones, es literalmente un botón que es de toque, como touch, y las personas que pueden expandir el músculo, lo mueves así tantito, no se ve, estoy flaco, ¿no? pero cuando expandes el músculo, presionabas el botón que estaba interno del socket y la mano podría abrir y cerrar a sus anchas. Eso economiza, no solo eso que economiza, la hace funcional, y además de eso, con esta te podías bañar, o sea, te podías meter al agua y no iba a pasar nada. Ahora sí, siguiente diapositiva. Antes de llegar a este nivel, aquí es él manejando, y ahí cierra la manita, suelta el volante y puede manejar como si nada. Y esta persona lleva su vida normal. Puede cocinar, puede manejar, él tiene un taller mecánico, puede agarrar una herramienta, o sea, totalmente normal. Ahora sí, diapositiva. Suena fantástico este rollo de desarrollar una simbiosis hombre-máquina, pero mis inicios eran así. Le quité el audio porque estoy diciendo una serie de tonterías, así de prueba 5870 y tal. Y pues lo pueden ver, o sea, es cuarto de aquellos tiempos donde vivía. Esto es un Arduino Nano, no recuerdo si era de Mini o Nano, y estoy haciendo pruebas con la manita. Así estoy haciendo pruebas, abrir y cerrar. Y es de impresión 3D, se rompe muy fácil. Entonces, nuevamente es la misma metodología. Tener una idea, juntar los elementos para hacerla, perfeccionarla, midiéndome con otros. Así que está padrísima la prótesis anterior, donde ya tengo un paciente que está manejando su carro, que ya es de fibra de carbono, que ya tiene motores suizos y ya tiene una integración increíble, pero todo se empieza así, en un cuarto lleno de cables, sin tantas cosas, pero sí con la intención de lograr hacerlo. Todo se empieza así, un mini laboratorio lleno de 1 millón de cosas para hacer que la realidad suceda. Ahora sí. Pues bien, después de todo eso, de toda esa formación, empecé a pensar en qué es lo que yo me quiero formar. Al final es donde, lo dejé para el final, pero lo puedo meter, lo puedo cruzar entre los consejos que puedo dar de alguien egresado de ingeniería en mecatrónica. Están distintas ramas, se pueden ir como a mantenimiento, se pueden ir al área de calidad, se pueden ir a ser supervisores, aspirar a gerencias y direcciones. Pueden ser programadores, entre tantos, ¿no? Lo que yo descubrí que es la cabeza que manda en distintos proyectos es el que diseña. Es el que diseña. El que diseña sabe cómo funcionan las cosas, sabe la mecánica de las cosas, cómo se tienen que mover las cosas, propone los sensores, propone la electrónica. Al saber cómo vas a diseñar tu máquina, sabes si no se está cumpliendo. Dices, ah caray, ¿por qué no se está moviendo como se tiene que mover? ¿Por qué está dando esta falla? Oye, programador, ven y chécame esto, creo que pusiste algo antes o después o te hizo falta esto en el código. Oye, eléctrico, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no se está sobreprotegiendo cada vez que hay un sobrevoltaje? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Dónde están tus termomagnéticos? Pero es el que diseña. El que diseña es el cerebro, porque puede saber cuánto va a producir la máquina, tiempo ciclo. Si te va a producir 400 por minuto, 600 por minuto, y si no lo está produciendo, te preguntas, ¿por qué no lo está logrando? Hey, ingenieros de proceso, vengan, ¿qué está pasando? Ingenieros de calidad, mantenimiento, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Hagamos junta, vamos a atacar esto. Yo descubrí que es el diseño, pero el diseño tiene que estar soportado por programadores, por mantenimiento, por electrónicos, por calidad, por producción. A mí me ha funcionado esa técnica de ser el diseñador para controlar todo un proceso. Empecé diseñando robotitos, después hice diseños de fixture,
que son como mesas con pequeños ensambles y mediciones. Después hice gauge, pokayokes, después mesas de ensamble para estaciones de personas que lo están haciendo. Actualmente ya hago líneas de producción y máquinas alternativas de algún cliente que llega y me dice, oye, ¿tú haces máquinas? Y digo, sí, y ya, hago máquinas. Entonces ya puedo coordinar todo esto a través de conocer la mecánica, la electrónica y la programación. Siguiente diapositiva. Ahora sí viene lo que... Esta es mi primer máquina. Esta se encuentra en Fortín, Veracruz, en Herramientas Bellota. Se llama encaladora. ¿Y qué es lo que hace? Las lijas que tienen forma triangular. Aquí están avanzando, suben sobre esa banda transportadora, caen, se abre esta puerta y esta tómbola lo que hace es llenarlas de diésel, las baña de diésel y cal. ¿Por qué diésel y cal? Necesita suavizar ese espacio para que después se les pueda dar la forma para hacer lijadas. Esto es una caja de engranes relación 1 a 1 con sistema de escaleras, tiene un engrane excéntrico y ese engrane excéntrico hace que vaya caminando así. Entonces todas van avanzando una por una. Esa tómbola con ese hueco ya las tiró y aquí están avanzando. Estos son sensores amarillos marca Baluf que son de láser y va detectando que haya presencia. Si no hay presencia, va a seguir avanzando. Y hay otra condición que dice que si ya está llena, pues que se detenga, ¿no? No tiene por qué seguir avanzando. Ay, rayos, quería que siguiera construyendo. Cuando sigue avanzando, llega a un conveyor de rodillos. Hay distintos tipos de bandas de transportadoras. No necesariamente tienen que ser lisas. Esta es como de rodillos, porque como las limas son triangulares y tienen que ir ordenadas, pues sí, le eché coco, ¿no? Y estos rodillos tienen al final la forma triangular para que cayeran ahí todas las limas y se fueran acomodando una a una, llegaran al final del conveyor. Y ese proyecto se realizó con una empresa llamada Festo. Es una empresa alemana que hace neumática y hace robots de mimética. Y ellos hicieron un robot que tomaba las limas y las llevaba a otro paso para que les pusiera las cuñas para poder limar. Y esa fue mi primera máquina hecha totalmente por mí. Todas las fallas y todos los asuntos que hubo para ensamblarla, supe detectarlas precisamente porque yo la había dibujado, porque a mí se me había ocurrido. Sí, pasamos a la siguiente. Esto solo fue programación de este robot. Son Fanus, son robots de pintura, no son iguales que los KUKA, que los ABB o que los Universal Robots, son distintos porque deben de estar al vacío. Como están pintando, estas piezas son para el interior de Audi, que los carros Audi llevan aquí en las manijas, y es para el interior y los está pintando. ¿Por qué el robot tiene que ir al vacío? Porque si hay una chispa, precisamente por el funcionamiento del robot, toda la cámara que está llena de pintura con tiner va a explotar. Entonces son robots distintos y fue la programación de ese robot. Ese robot aquí tiene unos rieles en los cuales se puede mover. Entre unos consejos que les puedo dar que son muy funcionales para la industria, ya para la vida real, es aprender el sistema CNC, pero que ustedes lo hagan. Compren sus motores NEMA, compren sus bandas, compren sus tornillos sin fin. Hay kits que los venden en el Mercado Libre. Háganlo lo más sencillo, pero háganlo. Porque si pueden hacer una CNC chiquitita, si pueden hacer que algo se mueva de manera lineal, cuando seas egresado puedes poner una empresa que venda routers, una empresa que venda pantógrafos, una empresa que venda corte plasma. Puedes hacer una dobladora de tubo CNC, o puedes hacer robots enormes, así enormes, que pesan 5 toneladas, que se mueven sobre ese riel. Si lo sabes hacer en pequeño, lo sabes hacer en grande. Siguiente diapositiva. Esta también es una de las máquinas que más me ha gustado. Esta lo que hace es los sobrecitos de canela. Así venden sobrecitos en 10 pesos en las tiendas, y es una envasadora. Pero ¿por qué es lo que me gusta? Porque no es de la industria automotriz y porque lleva una serie de cositas pequeñitas que tienen que estar funcionando al mismo tiempo. El plástico viene en manga, viene abierto. Entonces debe de haber unos rodillos que lo tienen que estar empujando. Y debe de haber un corte que es por medio de ultrasonido, sonido a alta frecuencia, que lo que hace es que los sólidos tienen una cohesión molecular intrínseca, significa que están cerrados, aparentemente. Y el sonido vibra y las abre. Entran y cuando se apaga el sonido y se vuelven a cerrar, quedan fusionadas. Y es lo que hace, va fusionando el plástico por ultrasonido. Y hay otro de corte, más abajito, que lo va cortando y van saliendo los paquetitos. ¿Por qué me gusta? Yo les digo, hay un libro, no recuerdo si era de Robert L. Mont,
que habla de máquinas síncronas y asíncronas. Son muy buenas. Con un solo motor puedes mover muchos mecanismos. Los pueden ver en las máquinas textiles. Ahora sí. Esto se encuentra en la empresa de Huf México. Es un robot de Universal Robots y está ensamblando llaves de carros. Entonces, todo lo que antes era hacer juguetes, hacer un bracito robot de juguete, pues también se lleva en el mundo real, ¿no? Una vez que lo sabes hacer en pequeño, lo repito, lo sabes hacer en grande. Así como el arquitecto hace pequeñas maquetas y después hace este tipo de edificios, pues también los mecatrónicos, ¿no? Hacemos robotitos y después hacemos robototes. En tiempos de pandemia, entre uno de los proyectos que tuve es esto, máquinas que hacían cubrebocas. Esto igual solda por ultrasonido, es también de mis favoritas, lleva unas guías lineales, lleva unas tijeras y lo que está haciendo ahí es pegarles el resortito a todas estas máquinas para producción en serie. Siguiente diapositiva. Bien, más que técnico estratégico. Ser ingeniero no significa saber todo, ni ser bueno en todo, ni significa que tengamos que sacar 10 en todas las materias. Ser ingeniero es estrategia. La estrategia es qué vas a hacer con tus recursos económicos, materiales y de personas para con poco dinero hacer que las cosas sean funcionales y cumplan con los estándares de calidad. Y eso solo se logra mediante estrategia. Si han visto cómo juegan las personas ajedrez, ahorita hay el campeón mundial, Carlsen Magnus, Magnus. Y él, con poco juego, sacrifica dama, que es una pieza muy importante, sacrifica torres, y con poco material y poco tiempo gana. Y sigue siendo el campeón mundial. No ha habido alguien más grande en la historia que él en ajedrez. ¿Cómo lo logra? Por estrategia. Si tú te planeas lo que quieras hacer, lo que sea, si te gusta una persona, hombre o mujer, y le quieres hablar, y haces un plan metodológico para hacerlo y lograrlo, lo vas a lograr. Si quieres tener tu cuarto ordenado y haces una metodología para siempre mantenerlo ordenado, lo vas a lograr. Si en tu protoboard haces una metodología para que siempre esté peinadito y bien arregladito cable por cable, lo vas a lograr. Y no es porque seamos los más inteligentes, se llama estrategia. Los japoneses lograron reestructurar su país después de Hiroshima y Nagasaki por estrategia. Los alemanes quedaron con una deuda increíble después de perder la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es una de las potencias más grandes del mundo. ¿Cómo lo lograron? Estrategia. He conocido muchos alemanes y los alemanes no son inteligentes. Esto es un mito, es un tabú. En todos lados se cuecen papas. El gringo no tiene muchas cualidades intelectuales y el alemán tampoco, pero hay algo que los diferencia. El gringo le gusta el placer y comer y ver series, SmackDown y el show. El alemán es cuadrado. No soy muy listo, pero sé que tengo que hacer esta serie de pasos para lograr las cosas. Por eso si compras un carro alemán, un reloj alemán o algo alemán, tienes garantía que es alguien que lo hizo paso a pasito, sin error, repitiendo. Hay una serie de cosas como las Kaizen, las 9S, una serie de métodos que se pueden implementar en tu vida personal. Un ingeniero él fue director de una empresa y después sale él y se convierte en mi mentor porque yo fui director de esta empresa, se llama Grebna Pintura, y le hacía todo sistema de pintura a Microvolta, Grupo Antolín, a Tesla y a otras más. Este señor le dio una especie de diabetes muy rara que era casi fulminante, ¿no? Pero todos los médicos y todas las personas estaban impresionados de que ya había durado mucho. Yo me llevaba muy pesado con él y decía, usted ha durado mucho porque ni Dios ni el diablo lo quieren y por eso sigue aquí en la tierra. Y me decía, ¿cómo eres, cabrón? Pero nos llevamos muy pesado el señor y yo. Y yo le decía al señor, oiga, ya dígame la verdad, ¿cuál es el secreto? Tengo miedo yo, ¿no? ¿Qué tal si a mí me pasa algo de grande o ahorita de chico? Y me dice, todo lo que hago de ingeniero, como ingeniero de calidad, lo hago en mi vida personal. Llevo una metodología de dieta, horarios para dormir y para despertarme. Si algo no lo tengo que hacer, no lo hago. Si la máquina me dice no meter la mano, no la voy a meter. Si me dice que no tengo que comer esto, no lo como. Y el señor se ve enterito. Lo que aprendemos como ingenieros, que es ingenio, nos hace la vida más fácil. Eso es un ingeniero. Un ingeniero cabe en todos lados porque hacemos la vida fácil.
Eso es una estratega. Metodologías para lograr que la realidad suceda. Siguiente diapositiva. Y bien, los consejos reales. A nivel de robótica, ya se los comenté. Maxon, los motores Maxon. La relación entre la caja y la velocidad. Motores de neodimio. Investigar qué son diagramas de Voronoi. Conseguir sensores Kaiser. Huygens. Podrían creer que son caros, parecen caros, pero hay desechos industriales cerca del estadio de Cuauhtémoc. Yo fui muchas veces allá con varios amigos y me saqué PLCs nuevecitos, que después decía al profesor, oiga, profe, le vendo mi PLC. ¿Cuánto quieres? 2,000 pesos. Aquí tienes, ya me costó 30 pesos. Desecho. ¿En serio? Y sacaba sensores y cosas increíbles que son caras en la industria, pero les puedes encontrar baratos. Es un buen consejo que les puede servir para sus maquetas y sus proyectos de la universidad. El otro consejo que les puedo dar es implementar metodologías. Si sientes que eres adicto al celular, si sientes que estás muy clavado en algo, si sientes que quieres dejar algo, empieza por metodologías graduales para soltar esas cosas y otras metodologías para alcanzar las metas que quieres. Va a sonar muy trillado, pero en verdad léanse el libro de Hábitos Atómicos. El átomo es algo muy chiquitito, pero todo está constituido de átomos, el mismo planeta que es enorme. Entonces, con esos hábitos pequeños vas moldeando tu psique y vas moldeando la realidad para hacer que las cosas cambien. Otra cosa a nivel profesional que les recomiendo mucho, además de saber de diseño, saber de calidad industrial. Si pueden acercarse a cursos de Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, háganlo. Eso los va a hacer gerentes o directores. Cuando se topen con alguien de Ibero o Tec de Monterrey y ustedes llevan esas certificaciones, van a estar un paso arriba. Aprender no solo SolidWorks, también CATIA. Ambos. Hay otros softwares, pero específicamente esos dos. Si de plano dices, soy muy piedra para toda la ingeniería, pero soy bueno diseñando, vas a tener chamba. Nada más diseñando. Otro consejo funcional que les puedo dar es la ventaja que les da esta universidad, aprender otro idioma. Podrán ser pésimos en toda la carrera. Tuve muchos amigos que yo les echaba el paro en los exámenes, pero tenían una capacidad de hablar inglés increíble, increíble. Y actualmente tienen puestos muy buenos en empresas como Audi o Volkswagen, solo porque pueden comunicar cosas. Llega el americano y me dice esto, yo le digo al mexicano, tenemos que hacer eso. Llega el alemán y me dice esto, yo le tengo que decir a ellos que tengo que hacer eso. Esos creo que son los consejos más funcionales. Y el último, que creo que para mí es el más funcional en la industria, es hagan muchos amigos. No se hagan enemigo de nadie, de nadie. No sean una persona deleznable o que alguien quiera rechazar. Ve a otros salones, hazte compa de todos, hazte amigo de las chicas, hazte amigo de todos, ve a otras escuelas y hazte amigos. El mundo allá afuera, la realidad sucede por equipos grandes. No sucede porque nosotros podamos todo. Entre más amigos tengan, la red de conocimientos que van a tener es amplia. Y si no conocen, van a saber quién sí puede hacerlo. Eso es liderazgo y estrategia. Creo que es lo último que les puedo decir y muchas gracias, chicos. Tenemos tiempo para 5 preguntas únicamente. ¿Quién levanta la mano? Adelante. PIC o SP32, o qué otro tipo de controlador recomendaría para, en este caso, que vamos a usar Usuma? Fíjate que ya hay mejores que SP32. Lo que te recomendaría, independiente de darte una marca, es que busques cuál conmuta en menos tiempo y que busques la comunicación entre ellos, tus sensores y tus motores. El que conmute en menos tiempo es el que va a ganar. Gracias. Adelante, ¿qué más? Adelante, adelante. Vamos. ¿Todo claro? Me preguntaron por ahí cuántos años tienes. 31 años. Ya cumplió 32 en agosto. Muy bien. ¿Otra pregunta? No, si no tenemos ninguna pregunta, rector, adelante. A ver, por favor. Sí. Fue un desafío que fue la causa o algo así, no sé para decirlo. ¿Qué método logró hacer para lograr ese reto que tenía?
empecemos por lo del desafío. El primer desafío que tuve fue mi propia cabeza. Soy muy necio, es la verdad, soy muy necio. Y entonces, cuando adquiero el gusto de algo, no lo puedo dejar. Y alguien podría decir, ay, qué bueno, porque te dedicas a programar y hacer robots. No, también lo malo. Salir con mis amigos, desvelarme, andar tomando a cada rato, ¿no? Ese fue como algo, el primer impedimento real que encontré es mi propia psique. Las personas tendemos a compararnos. Cuando estaba en la universidad yo tendía a compararme. Tengo menos dinero que él, soy más feo que él, no tengo novia, fracasé, cosas de ese tipo. Y después descubrí que va a sonar muy trillado, pero si lo crees posible, se puede hacer. Eso fue como el primer reto que tuve, cambiar la visión que tengo de la vida, darme cuenta que sí se puede, darme cuenta que no es el dinero, es tocar las puertas. Y la metodología que he utilizado, la primera que detecto, no sé si ya haya escrita, hay varias que están escritas, pero es detectar qué es lo que me está generando problemas para alcanzar mi meta. Yo escribo en una libreta, esto es lo que quiero. Yo quiero tener mi propia empresa, quiero irme de vacaciones en diciembre y en verano, quiero tener a mis hijos en el colegio suizo, en el colegio americano, y quiero que mi esposa tenga una Mercedes y yo tener un Porsche. Esto es lo que quiero. ¿Por qué lo quiero? Porque no lo tengo. Entonces tengo que escribir por qué no lo tengo. ¿Quién soy y dónde estoy parado? Mi nombre es Salim, tengo 31 años, voy a cumplir 32, en esto la riego, en esto no. ¿Por qué no he logrado esto? ¿Por qué no he querido aprender esto? ¿Por qué no he hecho esto? Porque he sido flojo para hacerlo. Y cuando comparas el dónde estás parado con lo que quieres, lo juntas, te vas a dar cuenta de lo que te hace falta. Y ese es el camino que tienes que seguir. Cumplir lo que te hace falta para llegar a lo que quieres. Muchas gracias. Adelante, rector. Sí, bueno, más que nada, felicidades. El ingeniero es de mi equipo, ¿no? La misma mentalidad, recuerdo, si no se ha enterado que yo fui que hice el primer robot pianista de América, de Sí. por poco, si sabe, ¿no? Sí, en YouTube me mostraron. Y es que es muy interesante, yo me identifico, me da gusto, estar chavo todavía, por la edad, yo empecé mucho antes, ¿no? De edad, ¿no? Antes de los 30, yo a los 20 y tantos ya estaba ya metido en problemas técnicos, me refiero. Y me gustó mucho, todo estuvo excelente la plática y sobre todo que no solamente llevar su robot con competencia estudiantil, etcétera, sino llevar al impacto social. Estando en España, con el Cuco, que lo llevamos como el primer robot de América con inteligencia artificial, porque es capaz de leer partitura, lo puedo buscar por internet. Llegó una esposa de un gobernador de aquí de Puebla y aparte de tocar, ¿qué más hace? Está leyendo, está tocando, ¿qué más hace? Y le dije, esas manitas es hacer prótesis. Y nosotros desarrollamos, me da gusto lo del prótesis porque desarrollamos las primeras prótesis en Puebla con nuestros propios microcircuitos. O sea, nosotros usamos nuestros propios chips, no compramos comerciales, sino usamos. Se pueden meter por internet y pueden ver todo eso. Pero además con Don Cuco aportó sus manos y colocamos en el DIF de Puebla y fundé el Departamento de Ingeniería Biomédica. Colocamos más de 200 prótesis para gente escasos recursos, tanto de miembro superior como de miembro inferior. Pero me da gusto porque el ingeniero tocó una parte muy importante que es dar más allá. No conformarse, ya me gané el primer lugar en su robot, etc. Sí, ¿qué puedo hacer con esos mecanismos, con esos sensores que se están moviendo? ¿Cómo puedo aplicarlos para otro tipo de proyectos? Me gustó mucho esa parte de la proyección social. Me da gusto escuchar eso. Cuando fundé el departamento de semiconductores en la Universidad Autónoma de Puebla, por primera vez en Latinoamérica, hicimos toda la maquinaria para hacer los chips y fundé una sección de bioelectrónica donde contraté médicos y dije, Pedro Salgado ya está muy loco, ya metió médicos al laboratorio, que hacen médicos en un laboratorio.
pues hicimos laringes electrónicas para la gente que tenía cáncer, brazos, los primeros brazos, marcapasos cardíacos, estimuladores para el crecimiento de calloso. Entonces estamos dando un impacto social en medicina, que es lo que al final de cuentas es cuando tú no sientes la satisfacción. Lo felicito y qué bueno que lo invitaron aquí, ingeniero comunista, el doctor Moisés, que todos bienvenidos aquí a la universidad, es su casa. Gracias. Gracias. Más allá del diseño y la automatización, Salim cree firmemente que la ingeniería puede y debe transformar la calidad de vida humana. Por eso, cada proyecto que lidera es una declaración de principios. La tecnología más valiosa es la que eleva a las personas. A nombre de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, presidida por el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, otorgamos el presente reconocimiento a Salim Karim García Xicoténcal, ingeniero en mecatrónica, diseñador de tecnología humana y coordinador de proyectos de automatización, por su valiosa participación como ponente en la conferencia Diseñar para crear futuro, mi camino en la automatización y la robótica, con el objetivo de transmitir sus experiencias y motivar a los jóvenes.